Vamos a ver un claro contraste, ¿no? Ya vimos toda la realidad de los falsos maestros, cuáles eran sus motivaciones, ¿no? ¿Qué lo impulsaba a enseñar esas falsas enseñanzas, ¿no? ¿Cómo habían terminado estos falsos maestros? Bueno, ahora Pablo se va a encargar de mostrar cómo él se debía comportar en la iglesia, ¿no? Cuál era el andar de un hombre de Dios. Pero para eso, él lo llama a Timoteo como hombre de Dios, ¿no? Es una terminología muy interesante, porque él va a apelar al llamado que Dios le había hecho a Timoteo para mostrar cómo él se debía comportar, ¿no? Porque vos has sido llamado a esto, Timoteo, te tenés que comportar de una manera digna, ¿no? La frase hombre de Dios es una frase muy común en el Antiguo Testamento, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento solo se usa para referirse a Timoteo, ¿no? En el Antiguo Testamento se usa más de 70 veces esa frase, ¿no? Y generalmente se usaba para referenciar a una persona que actuaba como representante y portavoz oficial de Dios, ¿no? De hecho, tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. A Moisés se lo llamó hombre de Dios o varón de Dios, ¿no? En Deuteronomios 33:1 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Moisés era el encargado de guiar al pueblo de Dios, era el encargado de ser el portavoz de Dios al pueblo de Israel. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado vosotros. Él era un mensajero, él era un representante de Dios delante del pueblo. Por eso era llamado un varón de Dios, un hombre de Dios. Samuel, el profeta Samuel también fue llamado un hombre de Dios. He aquí ahora hay en la ciudad un varón de Dios, ¿no? Haciendo referencia a Samuel. Todos los profetas a nivel general eran llamados hombres de Dios. Elías, Eliseo y el mismo David, el rey David, fue llamado un hombre de Dios. No era cualquier persona a la cual se le llamaba o se le atribuía esa frase, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento también la usa el apóstol Pedro, pero para referirse a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? En su segunda carta, en el capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estaba haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Hombres de Dios entonces hace referencia a un individuo que representa a Dios al proclamar su palabra, ¿no? Él debía representar a Dios ante el pueblo y proclamar su palabra, y proclamar fielmente su palabra. Y Pablo estaba incluyendo a Timoteo en ese largo listado de profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y no solo está Timoteo, sino que todos los pastores están incluidos dentro de ese listado, ¿no? Pablo quería mostrarle a Timoteo la noble responsabilidad que tenía Timoteo. No era cualquier cosa, ¿no? Él apelaba al sentido de la responsabilidad por el llamado que tenía Timoteo. Eres un hombre de Dios, Timoteo. No estás haciendo una función más. No estás haciendo una tarea más dentro de la humanidad. No, eres mi mensajero. Eres mi portavoz. Eres mi representante. Y debes comportarte como tal. Él estaba apelando a la responsabilidad de Timoteo. Él era el vocero del mismo Rey de Reyes. Él debía entender que era posesión de Dios y que no podía hacer y decir lo que quería. No, él era mensajero del Rey. No podía entrometerse en las cosas de este mundo. No podía entrometerse con el materialismo ni en discusiones inútiles. No debía entrometerse en los negocios de la vida, sino que debía predicar fielmente la palabra de Dios. Él debía predicar con fidelidad la palabra de Dios y comportarse de una manera digna de su llamado. Pero la realidad, hermano, que nosotros estamos viendo una carta pastoral, ¿no? Él está llamando hombre de Dios a Timoteo, así como a todos los pastores, ¿no? Pero nosotros entendemos a lo largo de la carta de Pablo que si bien es una carta pastoral, es de aplicación para todos los creyentes. Si nosotros no entendemos que esto también se puede aplicar a nuestras vidas, no entendimos nada de la carta, ¿no? Pero la realidad es que hombre de Dios es una terminología que usan para los profetas, se usaban para los profetas, para Timoteo y para los pastores que están encargados de ser el mensajero de Dios, ¿no? Pero la realidad es que los pastores dentro de una iglesia, que Timoteo era un ejemplo para todos los creyentes. Los pastores dentro de una iglesia son los modelos de piedad a la cual la iglesia debe seguir, ¿no? Los pastores son nuestros modelos, los modelos a los cuales nosotros debemos seguir.
De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo también en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el contexto específico está hablando de que la palabra de Dios es suficiente para realizar su labor pastoral, ¿no? En la palabra de Dios él encuentra todo lo necesario para comunicar fielmente la palabra de Dios, para ejercer bíblicamente su labor como pastor. Pero en un contexto más amplio, también este término se aplica para todos los creyentes, ¿no? El término hombre de Dios se aplica también para todos los creyentes. ¿Por qué? Nosotros decíamos que ese término, esa terminología se usaba para hablar acerca de los profetas, ¿no? Que su función era comunicar fielmente la palabra de Dios y también vivir de una manera digna de su llamado. Tanto los profetas como Timoteo y como los pastores deben comunicar fielmente la palabra de Dios, pero también debe vivir de una forma que sea digna de su llamado, que sea acorde con el llamado que Dios le había hecho, ¿no? Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2 y verso 9, dice: mas vosotros, hablando a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos una nación santa, fuimos un pueblo escogido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. En cierta forma, todos los creyentes estamos llamados a ser hombres de Dios, tanto mujeres como hombres, ¿no? Porque estamos llamados a comunicar la palabra de Dios, a predicar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Por eso, en cierta forma, también es aplicable para nosotros. Porque no solo porque los pastores son nuestro modelo de piedad, sino porque también nosotros estamos llamados a predicar el mensaje de Dios. Y no solo eso, sino que también el apóstol Pablo dice que nosotros estamos llamados a vivir una vida digna del Evangelio. Una manera digna del Evangelio, ¿no? Así como los pastores, también nosotros, los creyentes, todos estamos llamados a compartir de cierta manera la palabra de Dios y también estamos llamados a vivir de manera digna del Evangelio, ¿no? Estamos llamados a vivir de una manera digna de ser representantes de Dios. El apóstol Pablo dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Está hablando del ministerio de la reconciliación. Dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Estamos representando a Dios. Estamos representando a Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo. Nosotros somos representantes de Dios y por lo tanto debemos comportarnos como tal. Debemos comportarnos o tener un estilo de vida que sea acorde a aquel a quien nos llamó. Sed santo porque yo soy santo. Él debía ver no lo sublime de la tarea a la cual estaba llamado a hacer, ¿no? Él estaba llamado a predicar y proclamar la palabra de Dios. Por lo tanto, Timoteo, comportate como tal. Comportate como una manera digna de ser mi representante, Timoteo. Lo que va a hacer Pablo aquí, ¿no? No va a compartirle unos tips para convertirse en un hombre de Dios. No, ella era un hombre de Dios. Ella era un hombre de Dios. Por lo tanto, debía comportarse como tal, ¿no? Y le va a dar unas instrucciones. En primer lugar, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿no? La palabra huir hace referencia a evitar, escapar, desaparecer rápidamente. De hecho, la raíz griega es la que nosotros traducimos como fugitivo. No es alguien que está huyendo para escapar de alguien que lo está persiguiendo. El hombre de Dios es un corredor, dice un autor. El hombre de Dios, cuando enfrenta la tentación, cuando está en el fulgor de la tentación, no se queda parado, no juega, no lo analiza, sino que huye, corre con fuerza. Corre de las cosas que lo pueden llevar a desviarse de los caminos de Dios. Huir implica esfuerzo, es algo activo.
Pablo le está diciendo, huí, Timoteo, de esas cosas. ¿Y de qué cosas le está diciendo? Bueno, lo que hablaba en los versículos anteriores, en el verso 9 y verso 11, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, Timoteo. El hombre de Dios se debe reconocer porque huye del amor del dinero, huye de la codicia, huye del envanecimiento, de la envidia, de los pleitos, de la hipocresía, de la mala doctrina. Timoteo, huí del amor a las riquezas y huí del materialismo, huí del orgullo, Timoteo. No lo pienses, Timoteo, no te pongas a evaluar si te conviene. No, huí, Timoteo, huí. La codicia, hermanos, debemos entender que trae consecuencias muy nefastas y negativas a nuestras vidas. Santiago dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Hablando a creyentes. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen guerra para quitárselo. Muchos de los problemas, incluso dentro de la iglesia, tienen como raíz la codicia, es desear ardientemente algo que no tenemos. Y de hecho lo que vimos recién, los que viven en ambición de hacerse ricos, dice la Nueva Traducción Viviente, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. La codicia puede llevar a los peores pecados, incluso a la apostasía. Por eso, Timoteo, huye de esas cosas, Timoteo. Huye, Timoteo. Y no se trata de una falta de confianza o de madurez de Timoteo. No era que Pablo desconfiaba de Timoteo. Entonces le dice, Timoteo, yo te aconsejo que huyas de esas cosas. No. Años anteriores, él le había escrito una carta a Filipo y empezó a hablar acerca de Timoteo. Y esto es lo que pensaba Pablo de Timoteo, ¿no? Por cuanto no cuento con nadie como Timoteo, dice Pablo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. No tengo otro como Timoteo. Timoteo se preocupa por el bienestar de ustedes. Timoteo es el único que se ocupa por la obra de Cristo. Todos los demás se ocupan a sí mismos. Pero Timoteo se preocupa por ustedes, por la obra de Cristo. Él deja a un lado sus necesidades, sus deseos, ¿no? Él se preocupa por ustedes, ¿no? Timoteo no era una persona avara, no era una persona egoísta. Pero Pablo le dice, huí de esas cosas, Timoteo. Huí de esas cosas. No te pongas a pensar, no evalúes si te conviene o no. No, huí. Nadie está inmune al pecado y sobre todo al pecado de la codicia, hermanos. Nadie es demasiado fuerte y puede asegurar que no va a ceder ante la tentación. No, muchas veces nosotros pensamos, bueno, yo ya superé ese pecado, como que ahora ya estoy fuerte, ¿no? Como que ya lo superé, la puedo manejar a mi manera. No, pero Pablo está diciendo acá, huye, Timoteo, no te creas fuerte, no te creas superior, no, huí, Timoteo, huí. El amor al dinero corrompe a los hombres, trastorna nuestras prioridades y corrompe el mensaje que tenía que proclamar. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo al dinero. Servimos al dinero o servimos a Dios. No se puede servir los dos al mismo tiempo. Por eso Timoteo tenía que huir de esas cosas. Tenía que huir de la codicia, huir del amor al dinero, huir del orgullo que caracterizaba a los falsos maestros. Pero Pablo no solo recomienda huir de la avaricia, huir del amor del dinero. También a los corintios, él le dice que deben huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También le dice a los corintios en su primera carta, en el capítulo 10, verso 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. De hecho, también le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos huir no solo de la avaricia, no solo del amor al dinero, sino también de la fornicación, de la idolatría, de las pasiones juveniles. No juegues con eso, Timoteo.
No te creas superior, no te creas que vos las podés manejar de taquito. No, huí, Timoteo. Huye, corre lo más rápido que puedas, Timoteo. Huir no se trata de una debilidad. De hecho, es todo lo contrario. En ocasiones es todo lo contrario. Es una muestra de madurez. Pregúntale a José si no. Cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, José no se puso a analizar o a decirle, no, eso está mal. No, me parece que te estás equivocando. Vos tenés esposo, ¿cómo vas a hacer eso? Él corrió lo más rápido que pudo. Él dejó hasta sus ropas ahí. Corrió desnudo. Porque él tenía en claro cuáles eran sus prioridades. No, él amaba a Dios. Él tenía en claro cuál era su condición, era el representante de Dios. Por eso huyó José. Corrió lo más rápido que pudo. La palabra huir es un verbo imperativo presente. Es un verbo que demanda una acción, es un imperativo que significa que es un mandato, no es una opción. No es uno de los tantos consejos. No es una de las tantas opciones, no, es el único camino. Huye, Timoteo, y es en tiempo presente, es algo continuo, es algo constante. El hombre de Dios se mantiene huyendo continuamente de esas cosas, siempre. No es algo una sola vez, no es una tentación que aparece una sola vez, es algo continuo, es algo constante. Huye, Timoteo. No solo Timoteo era un ejemplo, ¿no?, con respecto a la codicia, sino que también el mismo apóstol Pablo. En Hechos 20, cuando él le habla a los ancianos de Éfeso, ¿no?, se ve que había un tema muy común en Éfeso, ¿no? Los falsos maestros amaban mucho las riquezas, ¿no?, porque el apóstol Pablo era muy reiterativo en este tema. En Hechos 20, versos 33 y 35, el apóstol Pablo dice, hablando a los ancianos de Éfeso, es la iglesia que estaba pastoreando Timoteo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Timoteo era un ejemplo, Pablo era un ejemplo en cuanto al tema de la codicia. ¿Y cómo él ejerció ese ejemplo? Bueno, Pablo no solo trabajó para poder sustentarse a sí mismo. Después vamos a hablar un poco de eso también. No solo trabajó para poder sustentarse a sí mismo, sino que también trabajó para ayudar a otros. El avaro es aquel que quiere acaparar todo para él. Piensa todo para sí mismo, ¿no? Sus deseos, sus sueños, su deseo de tener más cosas. Pero Pablo dice que trabajó no solo para sostenerse a él, no solo para sostenerse a su equipo, sino también para ayudar a los necesitados. Todo lo contrario. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, dice Pablo, entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Nosotros teníamos derecho incluso a ser sostenidos por ustedes. Le dice a la iglesia de Tesalónica. Pero nosotros lo hicimos para ser un ejemplo, para que nos imiten, dice el apóstol Pablo. Nos parecemos más a nuestro Salvador cuando trabajamos y cuando damos. Cuando trabajamos y cuando damos. No está mal tener riquezas. El problema es el amor a las riquezas. El problema es la importancia que uno le da a las riquezas. El que trabaja solícitamente y con diligencia, como vimos hace unos domingos, es muy probable que pueda prosperar económicamente. Porque ese es el medio por excelencia que Dios dejó para que nosotros podamos prosperar económicamente. No haciendo una ofrenda de fe, sino que trabajando de manera solícita, con diligencia. Y el Señor, si Él lo desea, porque también en su soberanía puede permitir que estemos en pobreza, como pasó con la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero el medio por excelencia que el Señor dejó para que nosotros podamos prosperar es trabajando, es el trabajo. Y quizás si uno es un trabajador diligente, que se esfuerza, que hace un trabajo con excelencia, puede prosperar económicamente. El tema no es tener dinero, el tema es el amor al dinero. El tema es poner al dinero antes que todo, incluso antes que Dios. El tema sí es ese deseo de tener más dinero,
se vuelve nuestro mayor anhelo, que consume todo nuestro tiempo y nuestras energías. La codicia es una afrenta a Dios. La codicia es un desafío a la sabiduría y a la providencia de Dios. Cuando uno es codicioso, se pone en el lugar de Dios y le dice, en pocas palabras, que uno es más sabio que Dios. Porque el codicioso quiere tener más, ¿no? Y está descontento con lo que Dios le dio. Entonces es un desafío contra su sabiduría. Porque está diciendo, yo tenía que tener más, yo necesito tener más. Es un desafío a su sabiduría, a su providencia, a su soberanía. Volviendo al ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo no codicié el oro ni la plata de nadie, sino que trabajé con mis propias manos para sostenerme. Y no solo eso, sino que también para ayudar a los demás. Tampoco estamos diciendo que los pastores no deben ser sostenidos. De hecho, es muy clara la enseñanza del apóstol Pablo en que los pastores son dignos de su salario como cualquier otro trabajador, ¿no? Porque el oficio pastoral es un trabajo, ¿no? Y por eso ellos tienen el derecho, como le dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica, de ser sostenidos. Pero el pastor debe ser reconocido por trabajar, por el esfuerzo, por la dedicación. De hecho, es lo que nosotros vimos en el capítulo 5, verso 17 de esta misma carta: a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, los que se esfuerzan en predicar y enseñar. En predicar y enseñar. Por eso, hermanos, nosotros debemos huir de la avaricia, debemos huir del amor al dinero, del orgullo, ¿no? Del orgullo. El amor al dinero corrompió el mensaje, corrompió a esos hombres, ¿no? Lo llevó a la perdición, corrompió el mensaje que también. Por eso debemos huir de esas cosas, hermanos. Debemos huir del amor al dinero. No le debemos dar comer a nuestra carne. El apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 13, verso 14, dice: vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. De hecho, el apóstol Pedro también en su primera carta, en el capítulo 2, recuerdan que yo hice un paralelo entre lo que es el pastor, el oficio pastoral, y lo que somos nosotros como iglesia, como miembros de la familia de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse. No den comer a los deseos de la carne, sino en cambio huyan de ellos. Huyan. Huí, Timoteo. Huyan, hermanos, del amor al dinero. Pero la idea es que no corramos a la deriva, ¿no? Sino que corramos con una dirección determinada. Porque Pablo le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. No debemos huir a la deriva, sino que debemos huir en pos de la santidad, en pos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, hermanos, no hay quietud en la vida del creyente. No hay un tiempo en donde nosotros, hoy tranqui, vamos a relajarnos. No. Fíjense que como la palabra huir, la palabra seguir, vamos a ver que está en continuo. Debemos estar huyendo y a la vez debemos estar buscando la santidad, continuamente, siempre, siempre. Hermanos, un hábito incorrecto debe ser reemplazado por un hábito correcto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Renunciando y viviendo piadosamente. De hecho, el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que robaba no robe más, sino que trabaje, y no solo eso, sino que con lo que gana también ayude a los necesitados.
deja de hacer algo para hacer lo que el Señor manda. No es suficiente huir y dejar lo que está, dejar el pecado, ¿no? Sino que también tenemos que aplicar aquello que está acorde a su palabra. No solo alcanza con huir e identificar el pecado, sino que también debemos hacer las buenas obras que el Señor tiene preparado para nosotros y están revelados en su palabra. La palabra seguir hace referencia a perseguir, a esforzarse en conseguir algo, seguir con celo, buscar ardientemente. El hombre de Dios, mientras que continuamente está huyendo del pecado de la avaricia, también está continuamente corriendo hacia la santidad. En la vida cristiana nunca tendremos un momento en donde vamos a dejar de correr. Estamos en una naturaleza caída y las tentaciones están a flor de piel. Por eso debemos huir. Y el enemigo anda como león rugiente. Por eso debemos huir continuamente, pero a la vez correr y buscar ardientemente la santidad. Siempre, continuamente. Siempre debemos correr para alejarnos del pecado y buscar la santidad. Es un trabajo, implica esfuerzo y atenta contra nuestra comodidad. Atenta contra nuestra comodidad. Por eso Pablo, que no lo vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a verlo más el domingo que viene, dice, pelea la buena batalla. Timoteo, pelea la buena batalla. Es algo que vamos a hacer continuamente, hermanos. Siempre. De hecho, el apóstol Pablo en la carta que le escribió a Roma, en el capítulo 14, verso 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la iglesia de Corintios también le dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Algo similar dice también el salmista en el Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Decíamos que así como el verbo huir, el verbo seguir está en un presente imperativo. Es alguien que está continuamente buscando, sigue persiguiendo. Siempre estamos huyendo y al mismo tiempo siempre estamos persiguiendo la santidad. ¿Y qué era lo que debía seguir? ¿Qué era lo que debía buscar ardientemente, con celo? Bueno, ahí le da algunas características, ¿no? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice, sigue la justicia, Timoteo. Cuando hablamos de justicia, en el Nuevo Testamento, podemos referirnos a dos conceptos. Una, la justicia imputada, podríamos llamar, en términos judiciales, o atribuida, que es la justicia que Cristo nos otorga con su sacrificio en la cruz, ¿no? Cuando nosotros aceptamos el Evangelio por medio de la fe, Cristo nos imputa su justicia, ¿no? La vida perfecta que Él vivió. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿no? Cuando nosotros creemos en el Evangelio, creemos en el sacrificio de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, toda la justicia de Dios, todo lo que Cristo merecía es imputada a nosotros. Pero en este caso, en la instrucción que está dando Pablo, no está haciendo referencia a esa terminología, sino que está hablando acerca de una justicia práctica, ¿no? A una justicia que se refleja en una conducta, en una manera de vivir. La idea es que Timoteo y que todos nosotros debemos buscar la santidad. La palabra justicia hace referencia a todo lo que es recto, a la integridad, a hacer lo correcto para con todos o para con Dios. Es conformar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice su palabra. El hombre de Dios es conocido por su conducta, por tener una conducta que se somete al estándar de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor Jesús, porque ellos serán saciados. El hombre de Dios es una persona hambrienta y sedienta por ver el carácter de Cristo reflejado en su vida. Las personas hambrientas y sedientas trabajan de manera ardua para obtener los alimentos, ¿no? Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, lo primero que queremos es comer. Si no estás 2 días sin comer, vas a ver lo que vas a necesitar comer, lo que vas a anhelar comer. Así debe ser el hombre de Dios con respecto a la santidad, ¿no? Así que tener hambre y sed de justicia significa que debemos someter cada área de nuestra vida a la voluntad de Dios. Los hombres de Dios no analizan sus vidas para ver qué tienen que cambiar.
No se quedan con identificar el pecado solamente, lo buscan cambiar, intentan aplicar la palabra de Dios a sus vidas. ¿Qué es lo que vimos el miércoles pasado? El hombre de Dios no es solo un oidor, sino que es un hacedor de la palabra de Dios. El hombre de Dios no es conformista. No, bueno, tengo unos pecados, pero ahí estoy bien. No. Siempre, continuamente viene a escuchar el mensaje para ver qué tiene que cambiar. Tiene un corazón humilde, como vamos a ver más adelante, para que Dios le muestre qué es lo que debe cambiar y hace lo necesario para cambiarlo. Y hace lo necesario para cambiarlo. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice el autor de Hebreos. No, el hombre de Dios se caracteriza por buscar ardientemente la santidad, por buscar someter toda su vida a la voluntad de Dios, No solo debe ser ejemplo en justicia, sino que también debe ser ejemplo en piedad. La palabra piedad, bueno, ya algo hablamos el domingo pasado, ¿no? Es la palabra eusebia, que significa devoción a Dios, un corazón entregado a la adoración a Dios. Habla de una motivación interna. La justicia es algo externo, es lo que hacemos, cómo nos comportamos, nuestro estilo de vida. Pero la piedad es algo más interno, lo que hay en nuestro corazón, las motivaciones, nuestros pensamientos, ¿no? El término piedad habla de un corazón entregado a la adoración a Dios. Habla de una actitud del corazón. Pablo estaba muy preocupado por la piedad. De hecho, él usó esta palabra 8 veces en esta carta. Él habló mucho acerca de la piedad a Timoteo. Pablo, la palabra piedad hace referencia a una virtud interna de devoción y reverencia a Dios. No solo externo, no solo hace, sino que adora a Dios en su corazón, con sus pensamientos, con las motivaciones. Habla de una relación correcta que tenemos con Dios, no de una comunión con Dios. Nuestra conducta correcta debe fluir de una actitud y una motivación correcta. Lo que hacemos debe ser una consecuencia de lo que anhelamos en nuestro corazón, no de nuestros pensamientos. No es solo hacer lo que agrada a Dios, sino que también debemos pensar lo que le agrada a Dios. Nosotros, como veíamos el domingo pasado, lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios, en gratitud a lo que Él hizo, ¿no? Nosotros servimos por amor y devoción a Dios, o debiera ser así. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con la hipocresía que caracterizaba a los fariseos, de hecho que caracterizó al pueblo de Israel, ¿no? El Señor Jesús dice, hablando a los fariseos, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Dios rechaza a los que profesan una justicia externa que no se condice con lo que pasa internamente. Él rechaza. De hecho, la falta de piedad era algo característico del falso maestro. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le dice, hablando acerca de los falsos maestros, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita, dice Pablo. Los falsos maestros se van a caracterizar por hacer un montón de cosas, por querer aparentar hacer algo, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Son sepulcros blanqueados, le decía Cristo a los fariseos. Hacen un montón de cosas en la iglesia, pero su corazón son como tumbas blanqueadas. No sirven para nada. De hecho, el Señor también le habló al pueblo de Israel que sacrificaba, pero su vida era cualquier cosa, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificio. Una vida de devoción a Dios, entregada a Dios. De nada sirve que se trate solo de cosas externas, cuando nuestro corazón está lejos de adorar a Dios, lejos de amar a Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos velar por la piedad. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos estar en alerta por lo que hacemos, ¿no? De hecho, el apóstol Pablo también a los ancianos de Éfeso, allá en el capítulo 20 de Hechos, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Dice, analícense, analicen su corazón. De hecho, al mismo
al mismo Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Examínate, Timoteo. Examínate siempre, Timoteo. No te confíes, Timoteo. De hecho, le dice, desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. El hombre de Dios debe cuidar su intimidad con Dios. Debe procurar que lo que está llamado a enseñar pueda aplicarlo a su vida. Su intimidad con el Señor está por encima de todo, mis hermanos. Nuestra intimidad con el Señor está por encima de todo, e incluso del servicio aquí en la iglesia. No, nuestra intimidad con Dios debemos cuidarla. De hecho, MacArthur, comentando acerca de este versículo, dice, muchas veces un sastre, son aquellos que arman los trajes y todo lo demás, anda en harapos haciendo ropa costosa para otros. No, los harapos son ropa sucia, gastada, rota. Muchas veces un cocinero se chupa los dedos cuando le ha preparado para otros los platillos más costosos. Dice, no seas un sastre, no sea aquel que hace vestidos y trajes para los más ricos y anda con ropa sucia. No seas un cocinero que se está muriendo de hambre cuando le está preparando los mejores menús para los más ricos. No esté preparando cosas, hablando acerca de los predicadores, para otros que ustedes no tienen. Que ustedes no tienen. Por eso debemos preocuparnos por la piedad, hermanos. ¿No? Preocuparnos por nuestra relación con el Señor. Por eso un hombre de Dios se caracteriza por la justicia, por su estilo de vida, pero también por su devoción a Dios. Por su devoción a Dios, por su amor a Dios. Pero no solo eso, sino que también se caracteriza por la fe y por el amor. Esas dos virtudes en innumerables versículos siempre están juntas, de la mano. De hecho, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Son ambas virtudes que van siempre de la mano. Cuando el apóstol Pablo habla de fe, habla de una confianza en Dios, una confianza en su palabra, en sus promesas, en sus mandatos. Es la convicción de la que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que dice Dios es verdad, es así. Es una confianza en Dios, es una confianza en su palabra, en sus promesas, en sus mandatos. Habla de fidelidad, de lealtad a la palabra de Dios. Él debía confiar en que la Biblia era la palabra de Dios. Él debía confiar en la palabra de Dios. Si Dios decía que debía huir, él tenía que hacerlo. Nuestra fe, que es la confianza en Dios, ¿no? se ve reflejado en lo que hacemos. ¿Querés evaluar cuánta fe tienes? ¿Cuánta confianza tenés en el Señor? Ponete a pensar en cuánto pones en práctica en tu vida. ¿Cuánto de lo que vos confías pones en práctica en tu vida? Porque lo que realmente confiamos lo ponemos en práctica. No lo hacemos. Timoteo debía mostrar lealtad al predicar fielmente su palabra, más allá de las presiones y de lo que las personas quieran oír, ¿no? Timoteo predica la palabra, le dice en su segunda carta. Él debía confiar en la palabra de Dios. Él debía confiar en el poder de la palabra de Dios. Él debía depositar su confianza en Dios, no en el llamado que le había hecho, no en su palabra. Timoteo confía en Dios. Timoteo, sé fiel, sé leal a Dios. Confía en su palabra, predica su palabra, viví su palabra, Timoteo. Por más que aquellos predican lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Por más que los falsos maestros se encarguen de dar discursos bonitos y alegres, pero tú, Timoteo, predica la palabra. Confía en el poder de la palabra de Dios. Confía en lo que Dios te dice, Timoteo, y predica la palabra. Un hombre de Dios se destaca por tener fe, pero también en tener amor. La palabra amor que usa aquí Pablo
es la palabra ágape. Se trata de un amor divino, un amor inmerecido, incondicional, abnegado. En este caso no tiene una dirección determinada, porque puede hacer referencia a Dios, a los hombres, a lo que Dios ama. Ama a Dios, Timoteo. Ama a los hombres. Ama a tus hermanos. Sé reconocido por tu amor. No solo a Dios, sino también a las personas. De hecho, eso se trata. El resumen de la ley, podríamos decir. De eso se trata la ley, de amar a Dios y a nuestros hermanos. De hecho, el Señor Jesús, cuando le pidieron cuál es el mandamiento más importante, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De este mandamiento depende toda la ley y los profetas. El hombre de Dios se destaca por el amor, por amar a Dios, por amar a sus hermanos. Es un amor que va más allá de lo natural y de lo emocional. Nosotros estamos muy acostumbrados a sentir emociones, ¿no? Muchos matrimonios se basan en lo emocional, ¿no? en eso que les mueve su corazón, y después cuando desaparece, listo, termina todo. Pero no es el amor que está hablando Pablo aquí, ¿no? Es un amor que gobierna nuestra voluntad y nos lleva a buscar el bien de los demás, aun cuando no nos agraden, aun cuando no sean compatibles con nuestro carácter, aun cuando la otra persona no tenga nada para ser amada. Ese es el amor ágape. Ese es el amor con el cual Dios nos amó a nosotros. Un amor incondicional, un amor abnegado, que dejó todo para amarnos a nosotros. Y ese es el amor que Pablo le está pidiendo a Timoteo. No, amá de esa forma a Timoteo. Un hombre de Dios se caracteriza por el amor, por un amor sacrificial, por un amor abnegado, que deja sus prioridades, sus sueños, sus anhelos, para buscar el bienestar del otro. Un amor inmerecido. Amá a Timoteo, amá a tus hermanos, amá a Dios. Es un amor que se refleja en acciones, que no queda en nuestro pensamiento, que no queda en emociones, sino que se ve reflejado en acciones. Así como el amor ágape que Dios tuvo para con nosotros se vio reflejado en la cruz. El amor que está demandando Pablo a Timoteo es un amor que se muestra en acciones, que busca el bienestar de los demás. El crecimiento de nuestra fe siempre debe ir acompañado en el crecimiento de nuestro amor hacia los demás. Es algo proporcional. Cuando crecemos en fe, crecemos en amor. Por eso decíamos que son virtudes que van de la mano. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y dice: hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Crecían en la confianza a Dios y al mismo tiempo crecían en el amor unos con otros. Es algo que va de la mano, de la mano. Si decimos que amamos más a Dios, eso se tiene que ver reflejado en nuestro amor a nuestros hermanos. Tu verdadero amor a Dios se ve reflejado en cuanto amas a tu hermano. Timoteo debía dejar el egoísmo y el orgullo de los falsos maestros que caracterizaban a los falsos maestros. La avaricia es un pecado que lleva al hombre a mirarse a sí mismo, a pensar siempre en uno mismo, pero él debía ser reconocido por amar a los demás con un amor abnegado, un amor que lo lleva a renunciar de manera voluntaria a sus propios deseos, afectos e intereses en beneficio de otras personas. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que Dios demanda de nosotros. Eso es el amor que Dios demanda de los pastores. Y eso es el amor que Dios demanda de todos sus hijos. Hermanos, nosotros podemos amar de esa manera. Y debemos amar de esa manera. Porque Dios nos amó primero y además derramó su amor en nuestros corazones. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. Por eso, mis hermanos, el amor a Dios y a nuestros hermanos es una evidencia de que nuestra fe es genuina. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Debía ser un hombre que se caracterizaba por la justicia, por vivir o someter su vida a los estándares de Dios, por vivir en santidad, por tener una devoción a Dios, por confiar en Dios, por confiar en su palabra,
por amar a Dios, por amarse unos a otros. Pero también un hombre de Dios se caracteriza por su paciencia y por su mansedumbre. La palabra paciencia significa permanecer debajo. No se trata de resistir las pruebas, las dificultades, las situaciones, las circunstancias difíciles que nos tocan enfrentar, volcando toda nuestra esperanza en Dios. Acá no debemos huir de la prueba, de quizás de las circunstancias difíciles, sino que debemos permanecer debajo de ella, debemos soportarla, debemos perseverar en la santidad en medio de la prueba. ¿Cómo nosotros podemos soportar la prueba? ¿Cómo tenemos paciencia en la prueba? No, viviendo en santidad. ¿No? Que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de lo más dura que sea la prueba, nosotros buscamos agradarle. Nosotros permanecemos fiel al Señor durante la prueba. Habla de resistir, de perseverar en santidad en medio de la prueba. No es victimizarse. No, muchos hablan, mira lo que estoy pasando, qué difícil, no lo puedo. Yo no merecía esto. No, hermano. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, gócense, dice Santiago, cuando halléis en diversas pruebas. No se trata de vivir resignados o negando la realidad, ¿no? Porque hay otros también que dicen, no, yo voy a ser victorioso, o eso es por falta de fe. No, hermanos, las pruebas por ahí el Señor las permite. ¿Por qué? Porque va trabajando en nuestro carácter, va trabajando en nuestra fe. Por eso Pablo le está diciendo, sé ejemplo en paciencia, Timoteo. Resiste la prueba, confiando en Dios, no siéndole fiel al Señor a pesar de las circunstancias. Sé un ejemplo en esto, Timoteo. Se trata de resistir la prueba sabiendo que Dios la permite para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Es resistir confiando en el Señor porque Dios está trabajando en nosotros. Es resistir confiando en el Señor porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Y que no hay nada que nos acontezca que no es para nuestro bien, sino que todo el Señor lo orquesta para nuestro bien, aún aquellas circunstancias difíciles, aún las pruebas más difíciles. Pero tú, Timoteo, sé ejemplo en paciencia, no soporta las pruebas. Pero también, Timoteo, sé ejemplo en mansedumbre. La palabra mansedumbre que usa aquí Pablo es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento, ¿no? Y hace referencia a bondad, amabilidad, humildad, dulzura. Se trata de una actitud correcta, ante las ofensas, ante los agravios. ¿No? La palabra mansedumbre que usa Pablo aquí es una actitud correcta ante las ofensas, ante los agravios. Es una actitud correcta ante las circunstancias difíciles. Habla de una respuesta en los momentos duros, en los momentos difíciles. Una persona mansa es aquella persona capaz de responder con amabilidad y suavidad y controlar su carácter cuando es atacado o cuando está atravesando un momento complicado. Es una persona que responde con amabilidad y suavidad ante las ofensas, ante los agravios. La mansedumbre no es debilidad de carácter, no es ser menos hombre. No, a veces a los hombres por ahí nos cuesta ser mansos. Parece que nos justificamos para responder con dureza, porque somos hombres. Pero acá dice que nosotros debemos ser mansos, debemos responder con humildad, con amabilidad, con bondad, con suavidad, cuando somos ofendidos. Ser manso no significa no tener carácter para enfrentar las cosas, sino que es todo lo contrario. Dice, aún teniendo el carácter, aún teniendo las fuerzas y aún teniendo las razones, la persona mansa decide responder con amabilidad. Porque el Señor Jesús fue manso.
El Señor Jesús respondió con amabilidad. Rara vez, dice un autor, pensamos que la falta de mansedumbre es un pecado. ¿Cuándo fue la última vez cuando te pusiste a pensar que no responder con suavidad era un pecado? ¿No? La primera reacción que tenemos cuando nos ofenden, cuando algo nos molesta, cuando estamos pasando un momento difícil y quizás nos empiezan a preguntar cosas, nos empiezan a molestar, ¿qué es la primera reacción que tenemos? Ser manso es poder bajo control, dice un autor. Vestidos pues como escogidos de Dios, dice, compórtense como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, en el capítulo 3, verso 12. De hecho, los pastores deben ser caracterizados por la mansedumbre, por la amabilidad. De hecho, deben corregir, y todos nosotros también, ¿no? Debemos corregir con mansedumbre. De hecho, el apóstol Pablo dice a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Corrige con mansedumbre, corrige con amabilidad, con bondad. La mansedumbre también está muy relacionada con la humildad, con un concepto correcto de quiénes somos realmente, ¿no? De hecho, Santiago dice, por lo cual, como ya lo vimos hace unos miércoles, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A veces nos olvidamos rápido de lo que somos realmente nosotros, cuando nos ofenden, ¿no? Porque al Señor le decimos, soy la peor miseria, la peor escoria, pero cuando nos hacen sentir eso, nos cuesta responder con amabilidad. A veces nos creemos que somos grandes, ¿no? Que nosotros hicimos esto y lo otro. Y cuando nos dicen algo... Pero Pablo dice que el hombre de Dios se caracteriza por la mansedumbre, por responder con amabilidad. Y si no, hermanos, miremos a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. El apóstol Pedro dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciban un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él es nuestro ejemplo. Él cuando los enfrentaban, cuando lo insultaban, a aquellas personas por las cuales Él vino a salvar, lo escupían, lo amedrentaban cuando Él estaba sufriendo, cuando Él estaba agonizando. Él jamás los maldijo. Él jamás lo insultó. Él tenía razones, hermanos, para hacerlo. Él tenía el poder, el carácter, Él era Dios. Pero no respondió, no abrió su boca. Si no, fíjense cómo se relacionaba con los discípulos, que constantemente le fallaban. El apóstol Pedro, Pedro, ¿me amas? Él había fallado, le había negado. Él decía que no lo conocía a Cristo cuando lo estaban persiguiendo. Pero Pedro, ¿me amas? Él era una persona mansa. Él era Cristo, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Por eso el hombre de Dios se debe caracterizar por huir del pecado, por huir de la avaricia, del amor al dinero, pero debe seguir la justicia, debe seguir la santidad, la piedad, ¿no? Amar a Dios, confiar más en Dios. Debe ser caracterizado por su confianza en Dios, por su amor unos con otros, por su paciencia en medio de las aflicciones, de las circunstancias difíciles, pero también por su mansedumbre. ¿No, hermanos? No tenemos excusa. Ninguno de nosotros tenemos excusa para no cumplir con esto. El apóstol Pedro dice, la Nueva Traducción Viviente, el capítulo 1 de su segunda carta, dice, mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud.
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos de la humanidad, de los deseos humanos. Por eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento y el conocimiento con control propio, mansedumbre. Y el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Pero fíjense el verso 1, el verso 3, mediante el poder divino Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y por lo tanto, en el verso 5, esfuércense por vivir en santidad. Ocupaos, como veíamos hace unos domingos, de nuestra salvación con temor y temblor. Pero al mismo tiempo el Señor es el que produce el querer y el hacer. Es algo que nosotros debemos esforzarnos, pero es algo que el Señor nos da el poder también para hacerlo. Por eso no tenemos excusa. Nadie puede excusarse de aquí y decir, yo no puedo amar como Dios nos amó a nosotros. Yo no puedo responder como Cristo respondió. No, hermano, nosotros tenemos recursos a nuestra disposición para poder vencer a la tentación, para nosotros parecernos más a Cristo. Nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, debemos aferrarnos a ella. Por eso Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. La palabra de Dios es suficiente y contiene todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas, para vivir vidas como Cristo la vivió. Nosotros debemos confiar en ella, debemos confiar en sus promesas, debemos confiar en su carácter revelado en su palabra, ¿no? Él nos ama y nos dice que nos dará la salida cuando seamos tentados, ¿no? Las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que nos podamos soportar. Dice 1 Corintios 10. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra, guardando su palabra. No solo tenemos la palabra de Dios, que es suficiente y que es todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas, sino que también tenemos la oración, hermanos. Tenemos la oración. Nosotros debemos llevar nuestras luchas delante de Dios. Timoteo tenía que huir de la tentación de la avaricia, del amor al dinero, del orgullo. Cuando Cristo fue al monte Getsemaní, ya minutos antes de ser crucificado, horas antes de ser crucificado, Él salió, se apartó solo y los discípulos quedaron ahí. Él dijo, orad para que no entréis en tentación. Él se fue, volvió y lo encontró durmiendo. Y otra vez le dijo, ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Oren para que no entren en tentación. La oración y el pecado no pueden vivir en un mismo corazón, dice Ray. O la oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Y como Pablo también le dice a Timoteo, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, algo muy parecido a lo que vimos en este versículo, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No lo hagas solo, Timoteo, sino con aquellos que aman al Señor verdaderamente. Corre con ellos. Tenemos la palabra de Dios, la oración y la comunión. No lo hagas solo, Timoteo. Corre con aquellos que aman al Señor, así como lo amas vos. Corre con aquellos que entregan su vida al Señor, que someten toda su vida a la palabra del Señor. Corre con aquellos que quieren parecerse más a Cristo. Hazlo con ellos. Ya a modo de conclusión, ¿no? Nosotros fuimos llamados a ser representantes de Dios y por lo tanto no solo debemos predicar fielmente la palabra de Dios, sino que también debemos comportarnos de una manera digna de ese llamado. No solo los pastores, sino que también todos los creyentes. Porque fuimos llamados a ser el pueblo de Dios, la iglesia, una nación santa. Y para eso debemos huir
del pecado de la codicia, del amor al dinero, y debemos perseguir la justicia, la santidad, la devoción a Dios, la confianza en Dios. Debemos destacarnos por el amor unos a otros. Debemos destacarnos por nuestra paciencia y por nuestra mansedumbre. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que nunca hay tregua en la vida cristiana, ¿no? Aquellos futboleros, no hay entretiempo en la vida cristiana. No hay un tiempo que nosotros podamos descansar. Bueno, ahora estamos tranquilos. No, hermanos. No hay tiempo para descansar. Es una lucha continua. No es una guerra. Para el creyente es una guerra espiritual. Tiene que luchar contra sus propios deseos carnales. Tiene que luchar contra el enemigo. Sed sobrio y velad, le dice Pedro. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El Satanás está maquinando a cada instante, siempre contra el creyente. Por eso no debemos descansar, no debemos relajarnos, sino que estar velando, hermanos, velando, estar atentos, sed sobrios, estén atentos. Velen, oren. Pero también debemos evaluarnos cómo estamos con la codicia, ¿no? La codicia es ese deseo desenfrenado por tener algo que lo lleva a estar descontento con lo que Dios le dio, ¿no? Ese es el pecado de la codicia. Los falsos maestros se caracterizaban por amar al dinero, pero quizás muchos de ellos habían empezado bien en la iglesia. Habían empezado sirviendo quizás y enseñando fielmente la palabra de Dios. Pero el amor al dinero los desvió. Ellos apostataron de la fe. Ellos le dieron espalda a lo que habían creído quizás para seguir el dinero. Es como aquella semilla que cayó entre los espinos, donde los afanes y las riquezas y los placeres de la vida ahogaron la semilla. Debemos preguntarnos a nosotros mismos en qué estamos dedicando nuestros tiempos, en qué dedicamos nuestras energías, en qué soñamos cuando estamos despiertos, qué ocupa nuestras mentes, qué estamos buscando en nuestras vidas, riquezas, posesiones, éxito, popularidad, estima, o querer agradar a Dios, o querer amar a Dios. El verdadero hombre de Dios busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso consume su vida, eso consume sus energías, sus pensamientos. El verdadero hombre de Dios busca parecerse más y más a Cristo. Yo le nombraba 2 de Pedro capítulo 1, verso 5 y verso 9, ¿no? Hablando acerca de que tenemos todo lo necesario para vivir en santidad y que debemos esforzarnos para eso. Dice el apóstol Pedro, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, dice la Reina Valera, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podrán ser serviciales, podrán ser instrumentos en las manos de Dios, si ustedes son diligentes en trabajar en la santidad. Pero el que no tiene estas cosas, el que no se preocupa por estas cosas, el que no es diligente, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y eso es tremendo, hermanos. Aquel que no se preocupa, que no es diligente, que no se preocupa por vivir en santidad, que no sigue la justicia, el amor, la fe, la mansedumbre, es aquella persona que se olvidó del Evangelio. El verso 9 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, pero quien no hace así como si estuviera ciego y olvida que Dios lo ha perdonado de todo lo malo que hizo. Por eso, hermanos, debemos meditar el Evangelio siempre. El Evangelio es el motor, es el combustible de nuestra santidad. No, aquellos que se olvidan del Evangelio, aquellos que se olvidan de la obra que Dios hizo por ellos en esa cruz, que se olvidan del sacrificio de Cristo, no buscan la santidad, no trabajan en pos de la santidad. Por eso el Evangelio es básico y central para nuestras vidas en santidad. Por eso debemos ir al Evangelio una y otra vez. Debemos recordar que Dios nos perdonó de todos nuestros pecados,
Por eso el Evangelio, decía, es el combustible de nuestra santidad, porque en el Evangelio podemos ver que todos nuestros pecados han sido perdonados. Que por más que no amemos, lo que no hemos amado a nuestros hermanos como Dios nos amó a nosotros, el Señor ya murió por eso. Hermanos, a veces estos estándares están tan altos que no podemos cumplirlos. Pero gloria a Cristo, porque Él murió por todos nuestros pecados. Gloria a Cristo. Y por eso el Evangelio es el impulso, es el combustible de nuestra santidad. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hacemos para ganarnos la salvación. Porque nosotros no hacemos eso, no buscamos la piedad, el contentamiento, no buscamos la justicia, el amor, para ganarnos la salvación o para mantener la salvación, sino en gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso debemos ir al Evangelio siempre, siempre. La gratitud al sacrificio de Cristo es el combustible de nuestra santidad, hermanos. Por eso el Evangelio es crucial. Si no reunís ninguna de las condiciones que Pablo dice aquí, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. E ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si ya has creído en el Evangelio, ve al Evangelio, ve a Cristo. Él es nuestro ejemplo, ¿no? Y mira su sacrificio. Mira lo que Él hizo por nosotros. Y entrega tu vida en adoración a Él. Es imposible, hermanos, que nosotros nos enfrentemos a esa enorme demostración de amor, ante ese enorme sacrificio, y no entregarnos para su causa. Que el Señor nos ayude, hermanos, ¿no? Que el Señor nos ayude a estar a la altura del llamado que el Señor nos hizo. Nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y para eso, hermanos, no solo debemos predicar fielmente, sino tener unas vidas que sean dignas del Evangelio. Amén.